Hoy tenemos a un perfil muy interesante. No es solo desarrollador, no es solo analista, no es solo especialista en prevención de pérdidas. Integra operación real con arquitectura tecnológica. Irwin, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Irwin, quiero empezar desde el principio. Tu perfil es técnico hoy, pero no comenzaste ahí. ¿Cómo empieza tu historia? Empieza en campo, literalmente en piso de venta. Mi trayectoria comienza hace más de 10 años en inventarios y prevención de pérdidas en retail. En ese momento no programaba, estaba revisando inventarios físicos, conciliando existencias en sistemas, analizando discrepancias y auditando tiendas locales y foráneas. En Altux, por ejemplo, hacía conciliaciones completas, supervisaba equipos y realizaba análisis estadísticos mensuales para medir la eficiencia del control de inventarios. Ahí empecé a entender algo muy importante. Los números cuentan historias, pero solo si sabes leerlas. Luego pasas a Best Buy, ¿correcto? Sí, en Best Buy me especialicé en prevención de pérdidas e inventarios. Coordinaba un equipo de 12 personas y logramos un índice de merma anual del 0.5%, uno de los más bajos registrados en la operación. Y algo que marcó mi forma de pensar fue esto. Entré a una empresa donde los procesos estaban definidos con un nivel de detalle impresionante. Existía un manual operativo muy robusto y detallado, que funcionaba como referencia estructural y no era decorativo. Si tú tenías una duda de lo que fuera, un movimiento, un ajuste, un protocolo, una excepción, un caso raro, ahí estaba la respuesta. Parecía un diccionario operativo. Abrías la sección correcta y te decía exactamente qué hacer, cómo hacerlo, qué revisar y qué evidencia debía quedar. Ahí entendí algo que se me quedó para siempre. Para todo existe un flujo. Nada debería depender de yo creí o así lo hacemos aquí. Todo proceso tiene entradas y salidas. Entrada, datos, evidencia, responsable, condición, evento, proceso, validación, control, regla, ejecución, salida, registro, resultado, acción, consecuencia. Y ese concepto de flujo, entrada, proceso y salida fue lo que me enseñó a pensar estructuralmente. Eso no fue suerte, fue control estructurado. Investigábamos robos, fraudes, colaborábamos con autoridades, pero sobre todo medíamos constantemente. Y ahí confirmé que la disciplina operativa y el análisis constante son más poderosos que cualquier sistema aislado, porque cuando la operación está bien estructurada, el error se nota, el fraude se detecta y la mejora se vuelve repetible. Después das un salto grande en Shasa. Correcto, primero entré como analista de inventarios y después crecí a coordinador de inventarios. Planeé y ejecuté tomas físicas en 84 sucursales a nivel nacional, incluyendo Centroamérica y el centro de distribución, coordinando equipos de hasta 40 personas. Y aquí es importante decir algo. Cuando llegué había operación activa, pero faltaba mayor estandarización y medición consistente, como el que yo venía de vivir en Best Buy. No lo digo como crítica, lo digo como realidad de muchas empresas. Había operación, había experiencia, pero faltaba estructura documentada, procesos replicables y medición consistente. Y justo ahí encontré la oportunidad. No solo ejecuté procesos, los rediseñé y los convertí en un sistema de trabajo más controlado y repetible. Implementé mejoras operativas concretas, marbetes digitales con códigos de barras para reducir error humano, estandarización de procedimientos de toma física de inventario, creación de análisis y resúmenes de merma administrativa, integración de guías de envío con cajas solicitadas para ordenar y validar logística, diseño de métricas como desempeño por hora para optimizar el capital humano necesario. En otras palabras, pasamos de hacer inventarios a tener control del inventario. Y aunque todavía no programaba formalmente, ya estaba aplicando lógica de datos, definir entradas, controlar procesos y asegurar salidas medibles. Y luego llegas al rol regional. Sí, desde 2016 soy regional de prevención de pérdidas. Supervisé 42 sucursales en 14 estados de la República. Mi responsabilidad incluía gestión de prevención de pérdidas, supervisión de 65 guardias de seguridad, capacitación de más de 630 colaboradores, cumplimiento normativo y protección civil, supervisión de CCTV y sistemas antihurto, gestión durante la contingencia sanitaria para apertura segura. Pero aquí fue donde noté el verdadero problema. Había información, pero no había sistema. Excel por un lado, POS por otro, inventarios por otro, reportes aislados, entrevistas basadas en intuición y los mismos patrones de fraude se repetían. ¿Y ahí nace tu transición a tecnología? Exactamente. Entendí que el problema no era la gente, era la falta de una arquitectura que recordara todo, cruzara datos y alertara antes de que el problema creciera. Pero esto no empezó como una plataforma, empezó como una hoja de Excel, de verdad, una sola hoja, y esa hoja fue creciendo y creciendo hasta convertirse en un sistema de pensamiento.
Para llegar al primer resultado real fueron noches, muchas noches completas que se fueron en construir una sola métrica que sí reflejara la realidad. Imagínate el contexto, descargar información del sistema de casi 100 tiendas aproximadamente. Imagínate el volumen de datos. Y no era un dataset bonito, era operación real. Reportes, transacciones, movimientos, cortes, devoluciones, ajustes, inventarios. Y todo eso había que cruzarlo. Era literalmente hoja por hoja. Cruzar, validar, depurar, detectar inconsistencias, volver a correr, volver a cuadrar. Hubo temporadas donde eran fácil 3 noches por semana, pero noches de verdad, 24 horas seguidas. Solo paraba para comer, volvía a mis funciones y regresaba. Y ahí pasó algo clave. Cuando por fin salió el primer resultado, me di cuenta de que no era la respuesta final, era el primer ajuste fino. Porque esto es como cuando antes tenías una televisión antigua y tenías que ajustar la sincronización, o como cuando sintonizabas un radio y movías el potenciómetro hasta encontrar la frecuencia exacta. Así fue construir Mila al inicio, un ajuste, luego otro y otro, cada iteración acercándome más a la verdad operativa. Y entonces pasó algo que cambió completamente el rumbo. De pronto decidí estudiar Python. Siempre digo que es curioso, porque todo comenzó con algo tan simple como una clase típica donde escribes Hola Mundo. Pero ese Hola Mundo cambió mi vida, porque en ese momento entendí que todo lo que había construido en Excel, todas esas noches, todas esas métricas, todos esos cruces manuales, podía convertirse en lógica automatizada. Aprendí Python y no lo tomé como una materia. Lo tomé como una herramienta para liberar todo lo que ya tenía en la cabeza. Y algo pasó, me adelantaba a la clase. Mientras el grupo iba entendiendo estructuras básicas, yo ya estaba modelando reglas de negocio. Mientras veíamos ejercicios simples, yo ya estaba pensando en motores de detección de anomalías. Antes de que pasaran 3 meses, ya tenía terminado mi proyecto final. Ese proyecto era Mila, no fue un proyecto escolar, fue la formalización de años de operación convertidos en código. ¿Y por qué Mila? Porque así se llama mi perrita. Ella es quien me acompaña todas las noches cuando me siento a generar código. Mientras todo está en silencio, mientras el mundo duerme, mientras las métricas corren y las pruebas fallan y se corrigen, Mila está ahí. Y de alguna forma ese nombre representa el origen real del sistema: disciplina, constancia, noches largas, iteración constante. Mila no nació en un laboratorio, nació en casa, de madrugada, entre café, datos, errores, ajustes y una perrita acompañando cada línea de código. Y ahí entendí que ya no estaba solo analizando operación, la estaba convirtiendo en arquitectura. Hoy ya no solo eres operador, eres arquitecto tecnológico. En realidad, algo se me ocurre y lo realizo, porque mi punto fuerte no es saber herramientas. Mi punto fuerte es entender un problema real, visualizar el flujo completo y construir la solución aunque no exista en el mercado o aunque las herramientas comerciales fallen. Por ejemplo, un botón de pánico. No es algo grande, pero es un ejemplo de cómo hago las cosas según mis necesidades. Un día lo pensé como necesidad operativa. Esto debería existir así, de esta forma, con estas validaciones y con esta trazabilidad. En pocos días lo prototipé, lo probé en campo y lo dejé operando. Otro ejemplo muy real, en CCTV pasa todo el tiempo, cámaras o equipos IP que se congelan, no responde la app, no responde la web, no responde el software oficial. En teoría la solución es ir físicamente a resetearlo, pero en operación eso es pérdida de tiempo y a veces ni siquiera es posible. Entonces pensé, si por la web no se puede, ¿por qué no llegarle por código? Me puse a construirlo. Llegué al DVR por código, autenticación, llamadas directas, control de sesión y logré reiniciar equipos remotamente cuando la interfaz era imposible y lo dejé funcionando en operación. Otro caso típico, muchos DVR se desconfiguran, se cambian de hora, se desincronizan y luego tienes que meterte uno por uno a reconfigurar, ajustar horario, zona, parámetros. Operativamente eso es una locura. Entonces lo convertí en un proceso automatizado. Hice un código que entra, valida el estado, ajusta hora y parámetros y lo deja estable, y quedó. Y así funciona mi forma de trabajar. La operación me da el problema, yo lo traduzco a lógica y lo convierto en herramienta. Trabajo desde infraestructura cuando se necesita, servidores dedicados o nube, administración Linux, procesos persistentes, seguridad y monitoreo, en backend con Python, reglas de negocio, automatización, análisis de transacciones, detección de anomalías, integraciones por API y webhooks, eventos en tiempo real, en data, limpieza y transformación, métricas, KPIs, análisis predictivo aplicado a operación real, y en frontend, dashboards, intranets, bitácoras auditables, pantallas personalizadas a la operación, y si el proyecto lo requiere, lo llevo a móvil.
La misma plataforma puede convertirse en app Android con notificaciones push y procesos en segundo plano, sin rehacer todo desde cero. ¿Qué te diferencia de otros perfiles técnicos? Que no programo por programar, yo construyo porque entiendo la operación y porque sé lo que duele en el mundo real. Sé cómo se pierde dinero, sé cómo se rompen los procesos, sé cómo una desviación mínima se vuelve merma estructural. Entonces cuando desarrollo para evitar eso. Evito dependencias críticas y mantengo control sobre la arquitectura. Diseño arquitectura flexible que no dependa de un solo proveedor. Construyo sistemas modulares, escalables y auditables. Trabajo por fases, diagnóstico operativo, modelado lógico, construcción del backend, visualización, implementación controlada, escalamiento progresivo. No busco complejidad, busco impacto real. Para cerrar, ¿cómo te defines hoy? Como alguien que conecta operación, datos y tecnología para crear soluciones reales. Soy un operador convertido en arquitecto de sistemas. Transformo operación vulnerable en arquitectura tecnológica inteligente. No solo analizo datos, no solo programo, construyo sistemas que registran, analizan y facilitan decisiones más informadas. ¿Qué mensaje le darías hoy a las empresas que quieren modernizar su operación y reducir pérdidas, pero no saben por dónde empezar, ni cómo asegurar que la tecnología realmente se use y genere resultados? Hoy, integrar ciencia de datos ya no es opcional, es una ventaja competitiva. En México, el promedio empresarial va atrasado porque sigue dependiendo de Excel, reportes tardíos y análisis manual. Eso equivale a hasta 6 años de productividad perdida contra empresas que ya automatizaron. Es lo mismo que marketing digital. Primero lo veían como moda, después se volvió requisito. Ciencia de datos y desarrollo ya están en esa etapa. ¿Qué le dirías a los estudiantes sobre qué estudiar hoy para ser competitivos en este nuevo ciclo? ¿Datos, IA y desarrollo? ¿Y qué deberían evitar aprender solo por moda, sin saber aplicarlo? Si vas a estudiar una carrera tradicional, mi consejo es estúdiala, pero súmale ciencia de datos, porque hoy el que domina datos automatiza, detecta fugas y decide más rápido. ¿Actualmente estás en búsqueda activa de empleo o estarías abierto a integrarte a una empresa si surge un proyecto atractivo? No, no estoy en búsqueda activa, pero sí estoy abierto a sumar a proyectos y a integrarme a una empresa nueva si hay retos reales, buen equipo y espacio para construir. Me interesa integrarme donde pueda aportar, construir y generar impacto medible, desarrollar, automatizar y convertir datos en decisiones que ahorren tiempo y dinero. Irwin, gracias por compartir tu trayectoria. Es un perfil poco común y muy completo. Gracias, un gusto.